Venerable Cinco Flor fue el nombre con el que llegué a esta tierra de sabios. Algunos dicen que fue por mi fecha de nacimiento, pero algunos otros creen que este día era propicio para el nacimiento de poetas. La historia me recuerda como la hija de Tlacaelel, el consejero de los gobernantes aztecas, aunque algunas versiones narran que fui adoptada de una población chichimeca destruida en una batalla. Fui educada como toda una noble, recibiendo conocimiento en el bordado, el tejido, la música y mi pasión, la poesía. Era tan sabia que competía con el rey y con los más sabios de su reino, y era en la poesía muy aventajada, decían los sabios. En cada poesía agradecí a los dioses y pedí preservar la grandeza de mi pueblo, y especialmente el de mis hermanas otomíes, quienes rogaron al señor Axayácatl, salvaron la vida del capitán Tlilatl después de resultar herido. ¡Los dioses salven al gran pueblo azteca! Mi forma de vestir la conoces, pero la historia detrás de mí aún no. Fui hija de un rey asiático durante una guerra con un país vecino. Fui apresada como esclava. En Filipinas me compró un mercader, quien luego me vendió a otro comerciante, y este me trajo a México en la nao de Manila en el siglo XVII. Una historia similar a la de la Malinche. Fui apresada, es decir, esclavizada, luego vendida de amo a amo y pasada de mano en mano, hasta que un día me casé con un poblano. Sin embargo, añoraba mi tierra, y en una sociedad que solo tenía 3 modelos en el atuendo femenino, es decir, los vistosos trajes indígenas, la vestimenta importada de España y la moda burda y ruda para las mayorías desposeídas, mi forma de vestir fue revolucionaria. Una camisa blanca de manga corta, escotada en el pecho, confeccionada en fino algodón bordado con diversos motivos vistosos. La falda es una saya larga de tela gruesa en color rojo oscuro, con bordados al frente que reproducen los símbolos patrios, el águila devorando a la serpiente posada en un nopal, o bien el calendario azteca. Completa el atuendo un fino rebozo de seda en los tonos de los colores de nuestra bandera nacional, y en el que exige el chongo trenzado con moños tricolores, varios collares de cuentas de papelillo y grandes arracadas de oro. Son la unión de 2 naciones que hoy son una bella tradición. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¿Y qué hay de las heroínas? Nosotras también tuvimos una valiosa participación, como doña Josefa, quien mandó avisar que el movimiento insurgente había sido descubierto. Actué como mensajera de los insurgentes, di cobijo a fugitivos, envié dinero y medicinas y colaboré con los rebeldes, transmitiéndoles recursos, noticias e información de cuántas novedades ocurrían en la corte virreinal. Declarada culpable, en lugar de enviarme a la cárcel de corte, me mantuvieron presa en el mismo colegio de Belén, hasta que el 23 de abril de ese año me liberó un grupo de caballeros, bajo el mando de Andrés Quintana Roo, quien me mantuvo oculta por unos días, y más tarde me encontraron y capturaron dentro de una cueva en la cual nació mi pequeña Genoveva. Solo la muerte logró callarme, pues hasta el final de mis días seguí pensando y escribiendo a favor de una nación libre y soberana. Desde muy pequeña, mi camino ya estaba marcado por una noble vocación, la medicina. Desde muy pequeña me dediqué a ser partera, ya que tomé un curso durante un año en la Nacional de Medicina, escuela que abandoné por la muerte de mi papá y por falta de recursos económicos. En la Escuela Nacional de Medicina, la participación de la mujer no se aprobaba y se nos excluía de algunas asignaturas. Me pretendía negar el permiso, particularmente en las disecciones, por los prejuicios y la visión conservadora que se tenía sobre el papel de las mujeres en la época. En esa época se consideraba inadmisible que las mujeres cursáramos alguna carrera liberal, como derecho o medicina. El 24 de agosto de 1887 hice historia al convertirme en la primera médica de México, cuando presenté mi examen profesional en la Escuela Nacional de Medicina, ante la presencia de profesionales de la medicina, periodistas e incluso el presidente de la República, Porfirio Díaz. Esto produjo reacciones encontradas
entre la sociedad de esa época. Unos reconocieron y aplaudían mi trabajo y veían en mí un inicio del camino en el lugar de la mujer en la sociedad, mientras que otros cuestionaban la validez de mi esfuerzo, argumentando que no era natural en la mujer la inclinación por una profesión supuestamente ajena a su género. España fue la tierra que me vio nacer. Sin embargo, por la profesión de mi padre ingeniero, tuvimos que viajar toda España y recorrer incluso África. Al poco tiempo entré a la Academia de San Fernando en 1924, donde estuve hasta 1930 y donde conocí al padre del surrealismo. Todo iba bien en mi vida, me casé y un tiempo fui feliz, hasta que llegó 1940 y tuve que exiliarme a esta hermosa tierra mexicana. Me dediqué al diseño publicitario, restauración de objetos prehispánicos y otras actividades creativas. Fui gran amiga de personalidades célebres como Octavio Paz y Leonora Carrington. En 1949 me volví a casar con un austriaco, pero regresé a México en 1953, dedicándome a lo que más me gustaba, la pintura. En mis pinturas aparecen seres andróginos, artes mágicas o de ocultismo. Ante este hermoso país que ya es arte solamente, le puse un poco más de color. Aunque nací en la Ciudad de México, Chiapas fue la tierra donde hice mis estudios y donde pude ver las diferencias entre las mujeres de ciudad y las mujeres indígenas. Así que al llegar al Instituto Indigenista Nacional, trabajé por los derechos de las mujeres de esas comunidades olvidadas. También fui profesora en universidades llevando filosofía y literatura a todos los jóvenes de aquella época. Esta última fue sin duda mi mayor pasión, y donde enaltecí mis bellas raíces y también hice evidente el caos en los pueblos indígenas y una premonitoria rebelión de esos mexicanos que buscaban igualdad. Llegué a ser embajador de Israel, sin embargo, 3 años después fallecí. Las causas son un misterio, pero todo apunta a lo mismo, un accidente doméstico. Sea cual sea la razón, espero que mi lucha por los derechos de los pueblos indígenas no cese hasta que alcancen una verdadera equidad. Mary Wollstonecraft, Flora Tristán y Victoria Woolf fueron mis 3 ejemplos a seguir en el camino de la equidad de derechos. Pero fue la desigualdad que vi en mi escuela cuando tenía 6 años la que originó mi lucha. Desde muy joven, anhelaba ser independiente, ilustrarme y llevar una vida distinta de las mujeres de la época. Y lo conseguí, porque fui pionera en casi todo y hasta fui considerada la chispa de la revolución posterior. Fui alumna de la poetisa Rita Cetina, quien me enseñó la noción de la igualdad de género, y en 1912 fundé mi primera organización de mujeres campesinas, y entre mis ideas a cambiar eran el derecho al voto, higiene, alfabetización y el control de la natalidad. Sin embargo, sufrí amenazas una vez que ejecutaron a mi hermano Felipe, pero ni eso me detuvo a luchar por la igualdad y una feminidad libre. Me llamaron de muchas formas: gorda, pasada de peso, de todo menos campeona. Pero esos comentarios no me detienen a volar como gaviota. En la gimnasia artística he encontrado. La verdad es que quienes me criticaron por mi apariencia nunca mostraron descartar de alguna forma. Fueron la muestra de que a veces la gente desacredita a otros solo para sentirse menos mal con ellos mismos. Así mi ejemplo enseñó a la gente una gran lección: nunca escuchar críticas constructivas de quien no ha construido nada. Nunca permitas que un ignorante te diga qué debes hacer o cómo te debes de ver. Tú solo cumple tus sueños, y si en ellos caes o te lastimas, levántate y vuelve a intentar. Yo lo he hecho muchas veces y hoy soy un símbolo nacional. Mi mayor locura ha sido enfrentar mis miedos todos los días y aprender a superarlo. Qué locura pensar en ganar una medalla en el mundial. Hoy es una locura, es un logro más. Mi nombre es Macuil Xochitzi. Mi nombre es Mirna, la china poblana. Mi nombre es Leona Vicario. Mi nombre es Matilde Montoya. Mi nombre es Remedio Varo.
Mi nombre es Rosario Castellano. Mi nombre es Elvira Carrillo Puerto. Mi nombre es Alexa Moreno.